Ejercicio sencillito, pero que, bueno, pues que siempre es interesante hacerlo. Entonces tenemos, salió en Andalucía también, ¿de acuerdo? Tendríamos en una zona de la Tierra localizada a 2000 kilómetros de profundidad, se detecta un cambio de velocidades de las ondas P, ¿vale? De tal forma que pasan de 10 kilómetros por segundo a 12 kilómetros por segundo. Yo ya, porque me he estudiado el tema 2, ¿vale? Esto sería, lo podéis ver, la teoría con mayor detalle, la tenéis en el tema 2 del temario, ¿vale? Pero yo ya sé que cuando hay un cambio de velocidad en las ondas sísmicas, eso lo que me está indicando es que hay una discontinuidad sísmica, ¿vale? Hay una discontinuidad sísmica que se produce por un cambio en las propiedades físicas, un cambio en las propiedades físicas de los materiales que esas ondas están atravesando. Bueno, y me pregunta una cosa que nos puede resultar un poco rara. ¿Cuál sería el ángulo límite de esa discontinuidad? Vale, a ver, os recuerdo que nuestra especialidad se llama Biología y Geología. Nuestro temario está desactualizado y nosotros antes dábamos ciencias naturales, que dábamos cosas de física y de química, ¿vale? Entonces nos pueden preguntar alguna cosita de física, que sería este caso. Pero veréis que es muy fácil. Mirad, el ángulo límite, bueno, lo primero, que esto también lo tenéis en el tema de física, donde se habla de las ondas, y también en el tema 2 tendríamos que las ondas sísmicas están sujetas a unas leyes que se llaman leyes de Snell, ¿vale? Que las vamos a ver. Bueno, entonces imaginaros que esta línea en negro que estoy pintando es el límite entre dos capas de la Tierra, la capa 1 y la capa 2. Eh, los distintos materiales tienen propiedades físicas distintas. Y una de esas propiedades sería la densidad óptica, que es lo fácil o lo difícil que le resulta a una onda, ya sea de sonido, ya sea de luz, ¿vale? Esa n, que también se le conoce como índice de refracción, ¿vale? N, índice de refracción, pues es distinto según la naturaleza del material, ¿vale? Entonces, dos capas con naturaleza distinta van a tener un índice de refracción diferente. Yo pinto aquí esta línea y fijaros, yo voy a tener mi onda sísmica va a llegar a ese punto, que es donde cambia de capa, ¿de acuerdo? Entonces ella va a llegar con un determinado ángulo, que lo llamo Z sub 1, ¿vale? Y ese va a ser su ángulo de incidencia, ¿vale? El ángulo de incidencia. Y ella seguiría tal cual si no cambiase de material con el mismo ángulo. Pero, como pasa a otro material distinto, pues ya el ángulo al atravesar el material cambia, ¿vale? Ese ángulo ya es diferente. Lo voy a poner así. Y entonces tendríamos este ángulo que lo llamo Z2, que sería el ángulo refractado. ¿De acuerdo?
Bueno, pues una de las leyes de Snell, que es la que vamos a utilizar en este ejercicio, me dice que el producto del índice de refracción del primer material del ángulo por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del segundo material por el seno del ángulo refractado, ¿vale? Y ese ángulo límite, el ángulo límite también es un concepto teórico. El ángulo límite sería el ángulo en el que no hay reflexión ni refracción. Yo lo que os he pintado es refracción, ¿vale? La reflexión sería esta. La reflexión sería que el ángulo, que ese rayo o esa onda se refleja y el ángulo prima es igual que el ángulo de incidencia, ¿vale? Esta sería otra ley de Snell. Entonces, ¿cuál sería la situación en la que no hay ni reflexión ni refracción? Pues imaginaros una situación hipotética en la que el rayo refractado se iría de esta manera. Vamos a poner puntito y en rojo. ¿Vale? Si el ángulo refractado o el ángulo 2 fuese de 90 grados, pues veis que ni se refleja ni se refracta. Pues eso es lo que se conoce como ángulo límite, ¿vale? Esto sería ese ángulo límite. Muy bien. Pues entonces yo ya tengo que N1 multiplicado por el ángulo de incidencia, ¿vale? Que fijaros que no me lo dicen, solamente me dicen velocidades. Va a ser igual a N2, que tampoco me lo dicen, por el seno de 90 grados. ¿Cuánto vale el seno de 90? Esto es trigonometría. Esto lo tenéis que saber. El seno de 90 es igual a 1. ¿De acuerdo? Igual que el coseno de 0 es igual a 0, a 1, perdón. Y también sería interesante que sepáis que el seno de 0 es 0 y que el coseno de 90 es 0. ¿Vale? Bueno, matemáticas básicas que se supone que debemos de conocer al ser profesores de ciencias. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces esto me quedaría así. N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por 1, que sería N2. Pero yo ni sé el ángulo de incidencia, ni sé N1, ni sé N2. Solamente sé velocidades. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay otra cosa que también se explica en el tema de ondas, y es que el índice de refracción es igual a C partido por V. ¿Qué es C? C es la velocidad de la luz, ¿vale? Que eso es una constante universal, ¿vale? Entonces, fijaros, el índice de refracción en el medio 1 será igual a la velocidad 1, o sea, a la velocidad de la luz partido por la velocidad 1 que lleve el ángulo de incidencia 1. Y N2 será igual a la velocidad de la luz partido por el ángulo de incidencia 2. Si yo divido N2 entre N1, me quedaría C partido por V2, todo ello dividido por C partido de V1. Al resolver esto, C con C se va y me quedaría V1 partido por V2. ¿Lo veis? Entonces resulta que yo tengo que N1 sobre N2 es igual a la velocidad 1 partido por la velocidad 2. Sí, pues sería 1 por esto arriba.
Fijaros aquí, me voy a quedar sin batería, voy a enchufarlo. Es que no sé qué pasa, no se ha cargado. A ver. Ah, sí. Vale. Pues eso ya. Muy bien. Pues entonces fijaros, ¿qué tendría aquí? Pues tendría que, si mirar que puedo pasar, este N1 que está multiplicando podría pasar aquí dividiendo, ¿verdad? Y me quedaría que el seno del ángulo de incidencia sería igual a N2 partido por N1. Y yo he sacado que N2 entre N1 es lo mismo que V1 sobre V2, ¿vale? Velocidad 1 partido por velocidad 2. Entonces, según el problema, la velocidad de incidencia sería 10 kilómetros por segundo, porque es con la que incide, ¿vale? Aquí tendríamos que llegar con una velocidad 1 de 10 kilómetros por segundo. Y la velocidad 2 sería de 12 kilómetros por segundo. Aquí tendríamos que va más rápido, ¿vale? 2 kilómetros por segundo más rápido. Entonces tendríamos que esto es igual a V1 sobre V2, es decir, a 10 sobre 12. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que el seno del ángulo de incidencia sería aproximadamente 0,833. Con nuestra calculadora, para sacar el ángulo, tendríamos que hacer la inversa del seno de ese valor de 0,833, que me da